Bien, buenas noches, estimados. Vamos a dar inicio a la segunda clase de Ingeniería de Software. Esta noche vamos a estar viendo los temas que vemos en pantalla: gestión de proyecto, ingeniería de requerimientos y casos de uso. Esos son los temas que vamos a estar viendo hoy, temas que ya vienen, hay que poner mucha atención porque vienen tanto en el parcial como en el proyecto final. Entonces, todos estos temas vamos a ir explicándolos punto por punto y cualquier pregunta me pueden interrumpir y ahí podemos hacer un diálogo de cualquier consulta que ustedes tengan. Ingeniería de requerimientos, el punto número 2, era parte de la investigación que tenían esta semana, que espero que varios ya la hayan subido, sino que todos. Y bueno, es parte de lo que vamos a ver. Es muy importante la ingeniería de los requerimientos. Es un tema que abarca muchas gamas de lo que es la ingeniería de software. Nosotros vamos a hacer un resumen para poder cumplir con el tiempo y ver la parte más importante de lo que es la ingeniería de software, que ya ustedes investigaron y, como sabrán, abarca muchísimos temas. Bien, vamos a iniciar y cualquier cosa me interrumpa en el camino, cualquier consulta que tenga. Bien. Vamos a ver entonces como primer punto, gestión de proyectos de software. La semana pasada estuvimos viendo entonces qué era lo principal es la introducción de la ingeniería de software como tal, qué era, para qué servía, desde cuándo se había empezado a utilizar. Aclaramos precisamente que no era necesariamente nada que ver con el generar código, más que todo para la gestión de un proyecto de software, es para crear todos los mecanismos, todas las herramientas que podemos utilizar para planificar, dar seguimiento, todo lo que tiene que ver con el ciclo del proyecto, que también estuvimos viendo los diferentes ciclos de proyecto o ciclo de vida de software. Entonces, todo eso tenía que ver primero con la introducción de la ingeniería de software. Vamos ya directamente a la gestión del proyecto de software, detallándonos precisamente ya a un proyecto de software, qué es lo que tenemos que hacer para poder gestionarlo de la mejor manera como directores de software o directores de proyectos de software. Bien, vamos a definir primeramente qué es gestión de proyecto, ¿sí? Gestión de proyectos se encarga de planificar todo el proceso de desarrollo del producto, digamos un software, además de realizar el seguimiento del trabajo y de forma que se cumplan los estándares establecidos y se siga la agenda previa y no se sobrepase el presupuesto. Presupuesto es un tema que vamos a estar viendo más adelante y que es parte medular de lo que el director de proyecto debe encargarse o debe verificar siempre en el tema del presupuesto. Bien, entonces esto es lo que es gestión de proyecto. ¿Quién es el que gestiona el proyecto? ¿Quién es el encargado de hacer todas estas fases de gestión del proyecto? Bueno, el director de proyecto, ¿sí? Hay un director de proyecto o debe haber un director de proyecto en todo desarrollo de un software a la medida, como ya aclaramos la semana pasada, de que este software que nosotros vamos a ver o de lo que vamos a tratar es la dinámica de hacer un software a la medida o adaptar un software a una compañía, ya sea mediana o grande. No estamos hablando de software empaquetados o software enlatados con una funcionalidad fija y que no se modifica, sino de software que pueden ser medianos o grandes, que se adaptan a las necesidades de una compañía a la medida, ¿verdad? Entonces, el que se va a encargar de hacer toda la gestión del proyecto se llama director de proyecto, ¿sí? Hay directores de proyecto, de todos los proyectos de estructura, que son los, que pueden ser ingenieros civiles, que son directores de proyectos civiles, de proyectos de construcción, es lo que, digamos, más se ve en la calle. En la parte de nosotros, que es el de software, entonces hay un director de proyectos de software, ¿sí? ¿Qué se encarga o qué hace el director de proyecto? ¿Sí? El director de proyecto es la persona que se responsabiliza de la ejecución del proyecto de software, ¿sí? Sigue de cerca el proceso del desarrollo, prepara y ejecuta varios planes, organiza los recursos adecuados y necesarios, mantiene comunicado a todos los miembros del equipo, ¿sí? Con tal de dirigir el asunto con los temas de costo, presupuesto, recursos, tiempo, calidad y satisfacción del cliente. Esto ahí que lo subrayé, lo puse ahí en un anaranjado fuerte, son, digamos,
la mira o el objetivo principal, lo que nunca debe olvidar un director de proyecto. Los costos, los presupuestos, los recursos, el tiempo, la calidad y la satisfacción del cliente, ¿sí? Eso él lo tiene que tener siempre en la cabeza. Todo director de proyecto tiene que tener un plan para cada uno de estos ítems que están aquí y debe hacer una revisión periódica de cómo van los costos, los presupuestos, los recursos, cómo va el tiempo, cómo está la gestión de la calidad y cómo va la satisfacción del cliente, ¿sí? Esas son cosas que tienen que estar cada cierto tiempo haciendo una medición, ¿sí? El único que se debe encargar de esto es él. Él, a su vez, tiene un equipo que le va a pasar entonces algunas responsabilidades que lo van a cubrir en algunos de estos puntos, por lo menos como la satisfacción del cliente y la calidad. Eso se lo puede pasar, como punto importante, a que los analistas, que son su segunda línea, tengan una buena calidad en la entrega y con todo su equipo de desarrolladores y que no dejen aparte la satisfacción del cliente, que siempre están pendientes de eso. Él lo puede traspasar a esa segunda línea. Pero hay temas como presupuesto, recursos, tiempo y costos que son netamente de él y que definitivamente que difícilmente se lo pase a otro, a menos que estemos hablando de un proyecto muy grande, que tenga demasiada cantidad de personas y que necesite ayuda y entonces ya haya un subdirector de proyecto que le tenga que ir llevando la gestión de esto. Pero normalmente el director se encarga entonces de esta gestión él directamente. Bien, director de proyecto, responsabilidades que debe tener un director de proyecto de software, a la cual debe asumir, se dividen en dos, ¿sí? La gestión de personas y la gestión del proyecto como tal, ¿sí? Entonces, gestión de personas, ¿a qué se refiere? Actuar como líder de proyecto, intermediar con los accionistas o gerentes generales o junta directiva, como quiera que sea la línea mayor del proyecto como tal, ¿sí? El proyecto tiene un comité ejecutivo que normalmente se conforma de los dueños, directores de la empresa de software, de desarrollo de software, y los gerentes generales o directivos de la compañía a la cual uno le está haciendo el software. Entonces se hace un comité del proyecto, un comité general del proyecto, que es digamos, la más alta autoridad del proyecto, y él entonces debe intermediar con estos miembros del comité, en este caso dice comité de accionistas. Debe gestionar los recursos humanos y debe armar informes de jerarquía. Bien, entonces en la parte de personas, trato de personas como tal, entonces esa es la parte que él tiene que hacer. Líder del proyecto, a todo su equipo él debe liderizarlo, debe estar pendiente de todas sus líneas, analistas, desarrolladores, reporteadores, tester, documentadores, todo ese equipo hacia abajo, él tiene entonces que actuar como líder, él es el líder máximo, la responsabilidad máxima. Si un documentador comete un error y se sale de los parámetros de la política de la compañía donde está haciendo el desarrollo del software, el responsable, aunque sea la última línea, el responsable es el director del proyecto. Así que él tiene que estar periódicamente reuniéndose con todo el equipo también para dar las directrices y saber de que todos están encaminados, ¿verdad? No puede dejar que nadie se salga del marco del proyecto y que todos estén haciendo sus actividades, porque si no, entonces él es el responsable. ¿Sí? Con los accionistas, bueno, tiene que rendir cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de la comunicación del proyecto, hacer reuniones, presentar los avances, presentar los hitos que han venido ocurriendo, los issues o acciones que se salgan del proyecto como tal y tengan que tomar algún tipo de acción. Eso lo tiene que ver en la junta o en el comité del proyecto. Gerenciar los recursos humanos, estar pendiente de que todo su equipo esté cobrando bien, estén todos, digamos, conformes, que no se sobrepasen la hora de trabajo, que todos estén bien ubicados, porque normalmente cuando uno se dedica a hacer esos temas de proyectos de software, normalmente se hacen donde el cliente tiene su casa matriz. Si el cliente tiene su casa matriz, ya sea en Miami y el desarrollo de software o la empresa es de Panamá, bueno, por lo regular, se muda todo el equipo a Miami a estar ahí en la primera línea para que el cliente te vea. Eso era regularmente lo que se hacía antes
ahora han cambiado un poco las cosas con todo este tema de pandemia, etcétera, y bueno, ya pueden hacerse equipos multidisciplinarios en diferentes países, pero regularmente se mudaban al lugar donde estaba el cliente, estaban en diferentes hoteles, entonces uno tenía que estar pendiente de que estuviera bien ubicado, de que el hotel estuviera bien, o el apartamento que le alquilaron al equipo de desarrollo estuviera cumpliendo bien, que no le haga falta nada, que le está llegando los viáticos, que le está llegando bien. Todos esos temas también se tienen que hacer cargo del director. Si por alguna razón los viáticos que se pagaran cada semana o cada 15 días, como sea que fuere, no le llegaron los viáticos a los desarrolladores, el director es el que tiene entonces que intermediar, llamar a los encargados de la parte de administración y decir, mira, no llegaron los viáticos, los muchachos tienen que transportarse, tienen que comer. Eso lo tiene que hacer el director del proyecto, ¿sí? Y eso no se puede salir de control, porque por cosas tan pequeñas como esa, empiezan a haber inconformidades en el equipo de desarrollo y empiezan entonces a haber esas desavenencias que podrían hacer que el proyecto no camine bien. ¿Sí? Armar informe de jerarquía tiene N cantidad de informes que vamos a ver más adelante, que tienen que ver con presupuesto, con costos, con riesgos, con requerimientos, con casos de uso. Todos esos son listas de jerarquías que él tiene que ir revisando y cuantificando cómo van, ¿verdad? En cada uno de los avances, sin contar el cronograma, plan de trabajo, todo eso. Entonces, el director del proyecto tiene una infinidad de cosas que hacer a nivel personal, ¿no? Solamente a nivel personal. Bien, ahora vamos a ver la gestión del proyecto como tal. Definir y armar el alcance del proyecto, gestionar las actividades de gestión del proyecto, seguimiento de la actualización y el progreso del proyecto, analizar los riesgos en cada fase, tomar la iniciativa para evitar y salir de problemas, actuar como representante del proyecto. O sea, como gestión del proyecto tiene que hacer todo eso. Muchas de esas gestiones que estamos viendo se arman desde el principio, eso es lo que vamos a estar viendo nosotros ahora, como desde el inicio, antes de que comience el proyecto, él tiene que estar armando algunos planes, gestiones del proyecto que vamos a darnos cuenta de cuáles son los que hace. Entonces, estos son a nivel macro, así, las gestiones que tiene que estar haciendo el director del proyecto. Gestión como a las personas y gestión al proyecto. Todo eso tiene que tenerlo siempre pendiente. ¿Sí? Bien. Actividades de gestión de software, ¿sí? Vamos entonces a hacer una clasificación de la gestión del software como tal. ¿Cómo se clasifica? ¿Sí? La primera parte, planificación del proyecto, ¿sí? La planificación del proyecto. Cada una de estas partes o de estas etapas la vamos a ir viendo más adelante. Gestión del alcance y estimación del proyecto. Estas son las tres actividades de la gestión de software que tiene que hacer inicialmente el director y el equipo que él tenga de su primera línea de los analistas, o directamente entonces con los dueños de la empresa del desarrollo de software, dependiendo, porque aquí ya van a hablar el tema de estimación de proyecto, que van a hablar por cuánto van a cobrar, cuánto tiempo se van a demorar, cuánto costo va a estar encargado, cuántas personas va a necesitar. Todo eso va a estar dado en estas tres fases. Entonces, él tiene que contar con el dueño de la empresa del desarrollo de software para que él diga, hey, este proyecto van a ser 8 meses, 10 meses, 18 meses, y necesito a 12 diferentes profesionales de desarrollo. Entonces, esa persona tiene que saber, o el jefe, el dueño de la empresa tiene que saber si cuenta con ellos, tiene que buscarlo, tiene que contratarlo, qué tienen que hacer. Entonces, toda esa planificación lo inicia el director de proyecto. Planificación, gestión de alcance y estimación de proyecto. Vamos a ver entonces qué hace cada una de estas actividades de gestión de software. Planificación de proyecto sería lo primero. Perdón. Bien, es una tarea que se realiza antes de empezar a producir el software, ¿sí? Antes que empiece a generar ningún código. Nadie ha empezado a generar código, ya empieza a hacerse la planificación del proyecto, ¿sí? Está ahí para la producción de un software, pero no implica una actividad concreta que tenga la conexión directa con la producción del software como tal. Más bien es un conjunto de procesos que facilitan la producción del software. Planificar el proyecto desde el inicio, el director del proyecto. O sea, cuando el dueño de una empresa
ofrece los servicios a una gran compañía, ya sea un banco, un asegurador o una cooperativa, cuando él ofrece los servicios, ya tiene que tener en mente que si efectivamente lo contratan o hay un negocio, él tiene que tener al director de proyecto en mente, porque él es el que de una vez va a iniciar a hacer la planificación del proyecto, ¿sí? Entonces son todas las tareas que tiene que iniciar. Muchos le decimos, por lo menos en el argot que yo en varias empresas donde trabajaba desarrollando software, se le decía fase 0 a esta etapa, ¿sí? Toda esta etapa se decía fase 0, significaba que no había comenzado, todavía no comenzó ninguna fase 1. Es antes de desarrollar, antes de iniciar, se hace esta etapa de planificación. Dentro de la etapa de planificación, digamos que como una subtarea o una tarea adicional es la gestión del alcance, ¿sí? Esta define el alcance del proyecto. Esto incluye todas las actividades y procesos que se requieren para crear el producto del software distribuible, ¿sí? La gestión de alcance es esencial para crear las condiciones del proyecto por medio de definiciones de lo que se desea realizar en el proyecto y lo que no se desea realizar. Esto hace que el proyecto contenga tareas limitadas y cuantificables, con lo que puede ser documentado fácilmente y, por tanto, evitar costos y tiempos extendidos o excedidos. Durante la gestión de alcance es necesario definir algunos puntos, que son estos. Definir el alcance. Alcance quiere decir hasta dónde va a llegar mi software, cuál es el marco del software, cuáles son los módulos que voy a desarrollar, qué va a ser mi software desde el principio hasta el final. Es como hacer un cuadro o un marco en una página. Cuando antes hacíamos tareas, lo que sea, siempre decían enmarquen la página. Hay profesores que querían que enmarcara. Bueno, eso es hacer un marco. Todo lo que está dentro del marco es el trabajo. Fuera del marco no existe o no debe existir. Entonces, esto es lo que es definir el alcance. Hacer un marco que diga, mi proyecto tiene esto, todo lo que es producción, generar cobros, generar mis cuentas por cobrar, hacer las estimaciones de las comisiones, contabilidad, después gestionar los cobros, llamar a clientes, atención de clientes, mercadeo. Todo eso va a llevar mi software. Lo que no está allí, en esa lista, en ese marco, no va. Si la persona dice, no, pero quiero un reporteador, que yo pueda verlo desde mi casa con el internet. No, pero si no está en el marco, eso no está, eso se hará después. Sí, eso tiene que quedar muy claro, porque entonces si no sabemos exactamente hasta dónde llegamos, entonces el cliente después se le olvida qué fue lo que pidió y empieza a pedir en el camino muchas cosas que no están en el proyecto. Entonces hay que definir el alcance. Decidir su verificación y control. Dividir el proyecto en pequeñas partes para facilitar su gestión, verificar el alcance, controlar el alcance incorporando cambios en este. Entonces, crean ese marco. Si hay demasiada actividad que hacer, es mejor agruparlas. Entonces, dentro del marco lo agrupan. Actividades para el ingreso o todo lo que tiene que ver con personas, seguridad, todo lo que tiene que ver con crear clientes, proveedores, llamarlos, gestionar, todo lo que tiene que ver entonces con la producción iría en otro cuadro. Entonces, dentro de ese gran marco, entonces empieza como a segmentar por módulo para tener un mejor control. Entonces, ahí tú defines la estructura que va a tener tu proyecto dentro de ese gran marco. Eso es gestionar el alcance. Y por último, la estimación del proyecto. ¿Qué quiere decir estimación del proyecto? Sí, que para una gestión efectiva es necesario que se realice una estimación adecuada de varias medidas. Los directores pueden gestionar y controlar el proyecto de forma más eficiente y efectiva haciendo estimaciones correctas. ¿De qué? De los siguientes aspectos. Estimación del tamaño del software, estimación del esfuerzo, estimación del tiempo y estimación de los costos. Todas estas estimaciones lo tiene que hacer el equipo principal o el director de proyecto junto con el equipo que él designe. ¿Sí? Luego de crear el marco, él tiene que hacer una subdivisión, que es lo que decíamos que lo divide en módulos, y luego ver entonces el tamaño que tiene cada uno de esos módulos para ver el tamaño total del software que va a hacer o que va a modificar, porque puede ser que ya tenga algo y tenga que ajustarlo a la medida del cliente. Entonces él tiene que medir cuánto va a ser el tamaño, que va a crecer el software o que se va a disminuir el software, también puede ser disminuir. La estimación del esfuerzo. ¿Qué quiere decir esfuerzo? ¿Cuántas personas necesita
en qué tiempo lo necesita, por cuánto tiempo necesita y cuáles son los perfiles. Esa es la estimación de esfuerzo. Bien, necesito 5 desarrolladores durante 4 meses y luego necesito desarrolladores web para que me hagan el front-end y luego 3 desarrolladores web. Luego necesito o desde el inicio voy a necesitar un DBA que va a ser el encargado de administrar la base de datos. Luego necesito un arquitecto de software para que me haga todo el barco. Luego necesito los documentadores al final y los testers cuando ya estén en la prueba. Entonces, él tiene que hacer. Necesito todo ese equipo, necesito 16 personas y tiene que clasificarlos. 8 en este periodo, 3 en este otro periodo, 11 en el periodo final, como él determine el esfuerzo que necesita hacer. ¿Sí? Entonces, él tiene que pasar esta carta con todos estos recursos para que entonces el dueño de la compañía del software se voltee y diga, bueno, ¿cuántos empleados tengo? Tengo varios en otro proyecto, voy a tener que sacarlo, traerlo para acá, o tengo que esperar que ese proyecto termine para traerlo para acá. La estimación de tiempo, bueno, ya vimos cuántos recursos estoy necesitando, recursos de personas, cuánto tiempo entonces voy a tenerlos a todos ellos, cuánto tiempo necesito para terminar el software. Al tener el tiempo, al tener el esfuerzo, entonces tengo los costos, ¿sí? Entonces digamos que va a ser, es una serie de pasos que tengo que ir llevando, ¿sí? Tengo que estimar el tamaño del software, después estimo el esfuerzo, después estimo el tiempo y luego entonces estimo los costos. Eso es necesario entonces para poder decirle al cliente, bien, por lo que tú me estás pidiendo que haga, entonces yo te voy a cobrar, no sé, $300,000, $500,000, $700,000 o $1,000,000. Sí, entonces necesito eso para poder entonces tener un respaldo inclusive, ¿eh? Me vas a cobrar $1,000,000, pero ¿por qué? Pero necesito a 16 personas, 16 profesionales que me van cobrando todo esto por todo este tiempo y que tienen herramientas, tengo tantas licencias que comprar, tengo el DBA que me cobra esto, el arquitecto que me cobra un montón, y todo esto me sale un costo de $750,000 y yo necesito ganar algo y bueno, $1,000,000 que te voy a cobrar. Eso es lo que tiene que inicialmente hacer el director del proyecto. Me detengo acá para que me hagan consultas, por favor, hasta este punto, si han logrado entender o alguna consulta que quieran saber sobre todo este tema de la estimación del proyecto, la planificación, la estimación del alcance primero y luego entonces la estimación del proyecto. Abre el micrófono, por favor, los escucho. Los escucho. Bueno, debería escucharlo. No lo escucho, pero debería escucharlo. Gabriela, Reinaldo, Roberto, Joel, David. No, profe, yo estoy escuchando la clase, vos no opinas tanto porque ando manejando. Salí tarde del trabajo hoy. Listo. Bien. ¿Alguien más que me quiera hacer un aporte? Una consulta antes de pasar al siguiente punto. Profesor, entonces la estimación del proyecto sería como el presupuesto que le presenta que le presentan al cliente. O sea, digamos que el presupuesto tiene que ver con este último punto que vemos aquí que dice estimación de costos. Con la estimación de costos que se desarrolla aquí en este punto, entonces eso lo utilizo para hacer el presupuesto del proyecto. Y eso lo utilizo también para saber cuánto es el precio que le voy o el monto que le voy a cobrar al cliente al final. Entonces yo necesito hacer todas estas estimaciones antes de llegar a poder tener una estimación de costos. Digamos que mi estimación de costos, primero aquí lo que voy a hacer es cuánto me cuesta a mí o cuánto yo estimo que me va a costar. Ya metiendo a todo este pocotón de programadores, todo este programa de diseñadores, los que trabajan en el front-end, los que trabajan en el back-end, todo lo que trabajan en base de datos, yo verifico los costos por cada tiempo que lo requiera a todos ellos y ahí entonces sé que solo pagándole a los desarrolladores, a los arquitectos, pagándole
los costos de la oficina que tenga que recurrir, los costos de la licencia que tenga que emprender. Todo eso yo lo sumo, yo digo, bueno, solo el costo me dice que yo voy a necesitar $400,000. Ejemplo, ¿no? Eso es el costo. Entonces, a partir de ahí yo hago un presupuesto. Yo hago ese presupuesto que necesito a toda esta gente con todo este presupuesto. A partir de ahí yo digo, bueno, después necesito ganar, ¿sí? Yo le subo entonces un 30%, un 20%, dependiendo de la compañía, y eso entonces es lo que yo le voy a decir al cliente. Tu software a la medida te sale en $600,000, ¿sí? Entonces, hay una holgura que es la ganancia, digamos que esos $200,000 que lo vas a tener que tener allí para respaldar el software. Tú lo tienes en el presupuesto y lo vas a ir midiendo. El director de proyecto va a ir midiendo que no se sobrepase de los costos que ya midió. Digamos que el presupuesto, que es parte de la otra semana, vamos a ver, importante, le voy a comentar aprovechando aquí este punto, que la otra semana vamos a ver precisamente todas estas estimaciones, ¿sí? Le voy a traer inclusive algunos plantillas que yo utilizo para la estimación de esfuerzo, para la estimación de tiempo y para la estimación de costo, ¿sí? Para que lo hagamos una práctica de cuánto me estimo el esfuerzo, cuánto estimo el tiempo, cuánto estimo el costo. Una fórmula matemática que hay por ahí. Y eso obviamente se lo voy a poner porque ustedes van a utilizarlo para su proyecto final. Entonces, en la estimación de costos me va a generar un presupuesto que es una herramienta principal para el director. Porque el director de proyecto, cuando comienza el proyecto, comenzó el proyecto el 1 de enero del 2021. Bien. Y tiene un presupuesto que dice que el presupuesto total es de $600,000. Perfecto. Y él va, entonces, él sabe que si todo transcurre tal cual lo midieron, a final de los 8 meses, digamos, vamos a decir que es un proyecto de 8 meses de $600,000. Pero él sabe que el costo de todo eso le debe salir a $400,000, ¿ya? Ese director tiene que gestionar de que todo el proyecto salga a $400,000. Porque el dueño de esa empresa donde él trabaja, él está esperando que cuando eso acabe en 8 meses, él pueda embolsillarse de este lado $200,000, que esa sería su ganancia, la ganancia del dueño de la empresa. Bien, pero en el camino van sucediendo algunas cosas, eso normal. Ya hablo yo que he tenido muchísimos proyectos en mi haber y ojalá todos los presupuestos se cumplieran al 100%. Pero en el camino se van dando algunas situaciones, ¿sí? Y entonces empiezan a decir, bueno, nos renunció este desarrollador. Ahora tenemos que, lo habíamos mandado a El Salvador a que hiciera el proyecto, renunció, se cansó, extrañaba a su familia, se regresó y bueno, necesitamos mandar a otro desarrollador. Eso no lo teníamos en el presupuesto. Quizá lo tenemos en un listado de riesgos para ver cómo vamos a gestionarlo, pero no lo tenemos en el presupuesto, porque en el presupuesto decimos, necesitamos un desarrollador junior, 6 meses. Se fue a los 3 meses ese desarrollador. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar otro desarrollador con las mismas capacidades que él, convencerlo de que vaya allá, que se le va a pagar tanto viático, que no sé cuánto, comprar un pasaje de avión nuevo a ese desarrollador, mandarlo de vuelta allá, ver los gastos que incurra en que si el pasaporte, que si la visa, que si todo, enviarlo y de vuelta. Ya ahí, por lo menos, gasté $1,500 de diferencia de mi costo real, porque no estaba en el presupuesto de que un desarrollador se me iba a ir e iba a regresar. Yo tenía que mandar a otro y iba a tener que gastar $1,500 en otro pasaje. Ahí ya entonces hay una diferencia en el presupuesto. Claro, entonces el dueño de la empresa, cuando va viendo el seguimiento, ve el presupuesto y dice, espérate, aquí a los 3 meses deberíamos llevar gastado tanto y no gastamos más. ¿Por qué? Tú tienes que darle las explicaciones como director de proyecto. Pasó esto, esta persona se fue, tuvimos que comprar otro pasaje. No sé. Siempre hay una buena, tiene que tener una buena gestión de esto y explicarlo. Eso no va a hacer que el dueño se vuelva loco porque, bueno, eso nadie lo puede prever y tampoco se podía hacer otra cosa que mandar a otro desarrollador. No hay otra cosa que hacer. Pero te aseguro que el dueño va a estar muy pendiente de que eso no se sobrepase. Ya, gastaste $1,500. Hey, ojalá que no gaste más. Eso quiere decir de que los recursos tienen que ir entregando todos sus desarrollos a tiempo. Porque donde se extienda
una semana más el proyecto o una fase, en una semana más, de que las ganancias del dueño de la empresa se van reduciendo. Entregaron atrasado y vamos a entregar otra semana. Una semana yo pagando 8 programadores puede ser fácilmente unos $10,000 de más. Entonces son $10,000 que el dueño de la empresa deja de ganar al final. Entonces ya verán que el ojo del dueño del negocio está metido para que tú presentes tu presupuesto y lo lleves al día, ¿sí? Porque no puede tolerar de que en la gestión que se vaya llevando, el presupuesto se vaya consumiendo. Si al final esperaba ganar $200,000 y cuando tú le entregas el proyecto, porque pasaron una serie de situaciones, le entregaste que solo ganó 25,000, él no va a pensar, gané 25,000. Él va a decir, perdí 175,000 por tu culpa, ¿sí? Entonces, la estimación de los costos tiene que ver con el presupuesto y esa gestión del presupuesto es uno de los puntos más importantes que tiene que llevar el director del proyecto. Bien, sigamos adelante. Bien, ahora vamos a ver la ingeniería de los requerimientos. Ustedes hicieron una investigación de esto. Ya tuvieron que haber visto qué es ingeniería de requerimientos, qué son requerimientos, pero igual nosotros lo vamos a ver aquí, lo vamos a explicar, ¿sí? Lo que es ingeniería de requerimientos. Bien. ¿Alguien me puede decir si se acuerda de la ingeniería de requerimientos? ¿Qué es ingeniería de requerimientos o qué es requerimiento? Lo escucho. Buenas noches, profesor. Buenas. Lo que había encontrado era lo que decía la ingeniería de requerimiento. La definición era que era un proceso donde se recopilaba, analizaba y se verificaba la necesidad del cliente. Exactamente. Exactamente. Eso es ingeniería de requerimientos. Esto es un proceso que, como verán, y si depende hasta qué, cómo fueron haciendo toda la investigación, en realidad, si le llaman ingeniería de requerimientos es porque es toda una rama del tema de ingeniería de software y que tiene toda una serie, tiene libros, tiene inclusive materias en las personas que hacen maestría con el tema de ingeniería de software, que se llama ingeniería de requerimientos. O sea, ustedes se imaginarán la amplitud que tiene esto, ¿no? Pero nosotros entonces vamos a tratar de hacer un resumen de esto. Pero sí, como dice Roberto, la ingeniería de requerimientos proporciona un mecanismo apropiado para entender lo que desea el cliente, analizar las necesidades. Ahí está lo principal. ¿Qué necesita el cliente? Evaluar la factibilidad de esa necesidad. Negociar una solución razonable, especificar la solución sin ambigüedades y validar la especificación. ¿Qué quiere decir todo esto? Al final, nosotros debemos entender la necesidad del cliente, ¿sí? Documentar esa necesidad del cliente, evaluarla, en el sentido de que el cliente te puede decir muchas cosas. El cliente va a decir, yo necesito una página que me pueda hacer las cotizaciones, que puedan comprar mi producto, si hay devoluciones que la pueda devolver, que rechace la tarjeta de crédito si no tiene saldo, que me pueda cobrar por ACH, y que, o sea, tú te dices, espérate que vamos a ver qué necesitas, porque quizás es una lista grande de cosas que tenemos que verificar primero tus productos, tenemos que verificar primero tu sistema de cobros, tu sistema de gestión de entregas. Todo hay que verificarlo porque el cliente a veces solo habla porque tiene una lista de Santo Claus, de que quiere muchísimas cosas. Entonces nosotros, el ingeniero de software va a verificar de que esos requerimientos sean viables, sean factibles, ¿sí? No es una lista de Navidad, es una lista de necesidades. ¿Lo necesitas de verdad o solamente es porque se escucha bonito o lo escuchaste de algún otro gerente que dice que lo tenía? Pero recuerden que una compañía no es igual a la otra y por eso se hace software a la medida, porque tú no puedes copiar los procesos si tú no tienes toda la estructura de la misma compañía a la otra. Entonces, hay muchos clientes que se vuelven muy ingeniosos a pedir cosas, pero uno, como ingeniería de software, ingeniería, le tiene que decir, hey, detengámonos aquí porque creo que nos estás solicitando cosas que quizás no vayan con tus necesidades, sino con tu ganas de que la compañía llegue hacia allá, pero la compañía tiene que estar acompañada por algún tipo de estructura.
Entonces, no es solo escuchar al cliente, sino también analizar y evaluar la factibilidad de todas esas peticiones, ¿sí? Entonces, la ingeniería de software abarca un montón de pasos, muchos pasos. Nosotros yo lo voy a resumir aquí, se los voy a explicar todo lo que abarca la ingeniería de requerimientos. Y también le voy a decir de todos estos pasos, cuál vamos a ver nosotros o hasta dónde llegamos nosotros. Sí, obviamente nosotros no vamos a poder hacer todos estos pasos, porque solamente por explicar todos estos pasos e irnos a ver uno por uno, nos tomaría un buen par de semanas que no vamos a tener porque hay otras cosas peor. Bien, entonces vamos a explicar a qué se refiere la ingeniería de requerimientos. Comenzamos con las reuniones de contextualización, que son estas. Esta que vemos aquí la voy a poner en un círculo. Eso significa reunirse con el cliente o con los encargados de las diferentes áreas importantes de la compañía, ¿sí? Los encargados de la parte de producción, de inventario, de contabilidad, digamos, con los gerentes de todas esas áreas. El gerente general se reúne entonces el encargado o el futuro director, si es que va a salir, porque quizás esta parte de ingeniería de requerimientos inicie, que todavía no se sabe si va a haber un proyecto, pero se inician esas primeras reuniones de contextualización. Mira que usted tiene un software de CRM que queremos ver si se adapta, queremos ver si podemos facturar, queremos ver si podemos llamar a los clientes, llamar a los prospectos, ver la producción, tener el inventario. Ahí van. Entonces uno va haciendo anotaciones, revisando, verificando, escuchando. En estas primeras reuniones de contextualización es mucho escuchar y no tanto hablar, porque si uno va a una reunión que, como ven las personas que les menciono, son gerentes, son personas que no tienen mucho tiempo, te van a dar 1 hora o 2 a lo mucho, y si tú te pones a hablar de todo lo que tienes y de lo que has ondajado y que has hecho, se va a la reunión y no te han dicho nada de lo que necesitan. En esta reunión lo principal es escuchar, ¿sí? Hacer anotaciones puntuales y seguir escuchando, ¿sí? Ese es el principal consejo que uno tiene en estas reuniones de contextualización. Los usuarios entonces empiezan a hablar de lo que necesitan, del software que tienen ahora, que no hace tal cosa, que no produce, que no lleva un inventario, que no lleva la contabilidad, que la contabilidad no lleva el estado de cuenta, que el estado de cuenta no lleva entonces el tema de las cuentas de banco y toda una serie de situaciones que se pueden dar. Entonces ustedes van tomando nota y van escuchando acerca del software que ustedes tienen o ofrecen, y dicen, oye, varios de estas cosas nosotros ya lo tenemos, varias de estas cosas nosotros ya sabemos hacerlas, ¿sí? Entonces uno va haciendo esas anotaciones para contextualizar los problemas que ellos tienen, ¿sí? Pero difícilmente en esa sola reunión de contextualización uno va a darse cuenta del panorama completo, ¿verdad? Porque estas personas son gerentes que a veces nada más les llegan los problemas más grandes, pero no saben entonces los problemas pequeños que tienen en cada uno de sus departamentos. Entonces, si esto prosigue o se va a hacer todo el análisis, entonces se van a otra siguiente fase, que son llevar esto a los analistas. Analistas son ya parte del equipo de desarrollo, que tienen un poco más de conocimiento, ¿verdad? Entonces ya no es el director, ahora son los analistas, y los analistas van a ir a entrevistarse ya con los gerentes, o sea, o van a hacer una especificación para reunirse puntualmente. O sea, va con un analista de contabilidad que se va y luego se va a reunir con las personas de contabilidad. Va a haber un analista que es de la parte de inventario y ese sabe todo lo que tiene el inventario, todo lo que tiene que ver, y se va a reunir entonces con el jefe de inventario. Y así va. Los analistas reuniéndose con cada uno de los expertos de la compañía, ¿sí? Se van haciendo entonces los primeros documentos de requerimientos, ¿sí? Un documento de viabilidad, un documento de identificación de procesos y un documento de riesgos, ¿sí? Todo eso inicia con estas reuniones que van a tener los analistas con el equipo especializado del cliente, ¿sí? Luego de hacer toda esta serie de reuniones y documentaciones iniciales, se hace una lista de requerimientos. Porque ya se fueron puntualmente donde los encargados de cada área le dieron esa lista de temas que tienen que cumplir. El analista listó sus requerimientos, cada uno en su área, ¿no? Digamos que fueron 4 analistas, vienen los 4 analistas, se reúnen con el director del proyecto y dice, aquí está mi lista. Y se
también se hace un consenso de ello. ¿Por qué? Porque puede ser de que algo que le dijo el gerente de contabilidad también se lo dijo el gerente de producción o de inventario. No, que cada cierto tiempo los usuarios pierden su clave o tienen que estar, porque el software que tienen ahora tiene ese error. Entonces uno va diciendo, no, espérate, este error está repetido aquí y acá. No vamos a repetir requerimientos si es el mismo problema. ¿Sí? Entonces se hace una lista de requerimientos. Luego se hace una especificación de requerimientos. Eso quiere decir, esta es una lista general que me dice 25 requerimientos o 65 requerimientos. Se debe poder recuperar la contraseña. No se puede recuperar la contraseña con el sistema actual. Es un requerimiento. Bien, esa es una lista nada más que dice ese problema. Hay un documento, debe haber un documento que especifique solamente para ese problema. Recuperar la contraseña del usuario. Ahí entonces uno empieza a escribir y a redactar y a poner imágenes. Cada vez que el usuario, por alguna razón, después de cierto tiempo pierde su clave, no puede recuperarlo. ¿Qué tiene que hacer? Llamar al departamento de tecnología para que con un ticket que se va agregando en el helpdesk, le va a decir de que tienen que recuperar la contraseña y se demora 3 días para hacerlo. Toda la especificación, o sea, un documento para cada punto de la lista. Eso es especificación de requerimiento. Un documento para cada punto de la lista. ¿Sí? Esto lo validan entonces los funcionarios. Ya cuando hago esta documentación muy específica, se la doy a cada gerente, ¿sí? Al contable, al jefe de contabilidad, al jefe de producción, al jefe de la bodega, ¿sí? El jefe de los inventarios. Él, a su vez, si es necesario, utiliza a los usuarios que son especialistas, que trabajan en el día a día, a ver si todo lo que leen allí, al detalle, porque está detallado, está de acuerdo, ¿sí? Si ellos le dan el visto bueno a que ese documento tiene todo lo que ellos necesitan y es específicamente lo que ellos necesitan, entonces puede iniciar la creación de prototipos, ¿sí? Inicia la creación de prototipos, ¿sí? Y estos prototipos, al igual, lo revisan estos mismos usuarios o los analistas y usuarios finales. Tienen que hacer la revisión de los prototipos. Inicia lo que es entonces el tema del diseño. Y acá también se programan las alertas, los casos de uso, que eso quiere decir el detalle de cada uno de los requerimientos, cómo se va a aprobar, y los prototipos de salida ya formales y firmados. Todo esto tiene que ver con la ingeniería de requerimientos. Lo he contado así, pero estamos hablando de un tiempo bastante grande, dependiendo del proyecto. Estamos hablando de un tiempo que pueden ser meses, semanas, meses inclusive. Les comento que en mi experiencia, estos tipos de software que se venden a millones inclusive, digamos, $300,000, $500,000, $800,000, uno no puede llegar donde el cliente y decirle, sí, yo ya te escuché en esta primera reunión, escuché tus necesidades aquí en esta reunión, y ese software te va a salir en 600,000. Es muy irresponsable en estos niveles que necesita detalle y un software a la medida decir un precio en este punto, en esa primera reunión. Entonces, ¿qué se hace? Se le dice al cliente qué se debe hacer, mejor dicho, porque no lo hacen todos. ¿Qué se debe hacer? Decirle al cliente, mira, necesitamos reuniones de relevamiento, se llaman. Reuniones de relevamiento quiere decir, necesito entender todas tus necesidades puntualmente para hacer todo esto. ¿Sí? Para hacer todo esto o parte de todo esto, porque hay muchos que, obviamente por el tiempo que conlleva hacer toda esta especificación, va a costar un poco más. Entonces, a veces uno se salta algunos puntos, como documentaciones muy especializadas, ¿sí? Y entonces hace estas seguimiento, por lo menos para hacer la primera parte de la ingeniería de requerimiento. Y uno dice, bueno, para poder decirte un costo de todo el software, yo necesito tener unas reuniones con todo el equipo. Te voy a traer un equipo de analistas que van a llegar a tu oficina y necesitan reunirse con todo el equipo y levantar los requerimientos.
Levantar los requerimientos es precisamente esto, la ingeniería de requerimientos. Pero para eso necesito 2 semanas de trabajo, 1 mes, 2 meses, dependiendo del tamaño de la compañía y dependiendo de la cantidad de sucursales, departamentos que tenga, usuarios que haya que entrevistar. Entonces, ahí empieza una negociación para hacer precisamente lo que yo les comentaba, la fase 0, o la fase de relevamiento, o la fase de análisis, o la fase de levantar requerimientos, o la ingeniería de los requerimientos. Entonces uno dice, necesito 2 meses, un equipo que vaya a tu compañía y analice todo. Te documento todo lo que necesitas, te voy a cobrar, claro, por todo mi equipo que va a llegar allá. Nadie va a generar un código, o sea, no estamos hablando de código, estamos hablando de puro levantar requerimientos. Va a llegar allá, 2 meses, te voy a cobrar $60,000 por esos 2 meses. Y ellos van a entregar documentos de todos tus requerimientos bien redactados. Eso, con esos requerimientos, yo como dueño de la compañía de software, te puedo luego decir a ti, cliente, cuánto te va a costar, porque ya sé exactamente qué es lo que necesitas. Pero sin haber hecho un levantamiento de requerimientos, es muy irresponsable dar un número de cuánto cuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno hace. Uno inicialmente hace esta fase, la fase 0, o la fase de levantar requerimientos, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, cobra por ese servicio. ¿Por qué? Porque uno no puede invertir solamente eso. Estoy hablando como desarrollador o como dueño de la empresa. No puede mandar todo un equipo que esté 2 meses allí y después cuando uno le dice, hey, son $600,000 y la persona dice, no, ni de relajo, yo no tengo para eso. Y entonces los 2 meses que perdí levantando requerimientos, no puedo llegar a ese punto, no puedo llegar a hacer ese trabajo sin haberlo cobrado. Entonces, se negocia primero esa fase 0 para cobrar la parte, que es la fase de análisis y levantado de requerimientos. Cuando eso esté, entonces se puede dar un número, se puede dar un costo. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta en la ingeniería de requerimientos? Vamos a verlo un poquito más a detalle ahora, pero este es, a grosso modo, todo lo que tiene que ver con la ingeniería de requerimientos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Pregunta, chicos? Gabriela, estaba muy callada. Pregunta. Reinaldo, pregunta. Freddy, consulta. Bien, chicos, necesito que hagan algunas consultas. Bueno, sigamos y ahora les sigo preguntando. Bien. ¿Qué parte vamos a ver nosotros para el proyecto final? ¿Qué parte nosotros vamos a meternos un poquito de lleno de la ingeniería de requerimientos? Vamos a ver hoy un poco cómo se hacen estas reuniones de contextualización. Vamos a hacer lista de requerimientos. Esto lo vamos a hacer como un taller también, de aquí a la otra semana, lista de requerimientos. Y también vamos a ver los casos de uso. Estos 3 puntos, hoy, digamos, teóricamente vamos a ver cómo se hacen las reuniones de contextualización. La lista de requerimientos, digamos, no vamos a saltar esta parte, como ya le dije, es bastantes cosas, así que hay partes que no nos vamos a poder ver por el tiempo. Yo voy a poner las más importantes, que son la reunión, hacer la lista de requerimientos. De la lista de requerimientos vamos a asumir que todo está bien y que los funcionarios no lo tienen que ver, pero sí les voy a aclarar de que eso siempre tiene que revisarlo el analista y los usuarios. Y después vamos a ver entonces para qué se usa los casos de uso. Estos 3 puntos de toda la ingeniería de requerimientos es lo que nosotros vamos a ver en este curso, un poco más a detalle, para que sepan punto por punto qué tienen que hacer en estos 3 niveles y para qué sirve. ¿Sí? Y en el proyecto final van a tener estos 3 puntos también detallados dentro de su proyecto. ¿Sí? Así que digamos que estos son los primeros puntos que van a tener que tomar en cuenta dentro de su proyecto, porque aquí nace el proyecto. El proyecto nace con los requerimientos. Sin requerimientos no hay proyecto. Si hay alguien que va a iniciar un proyecto sin requerimientos, no sabe lo que está haciendo, ni va a poder hacer algo bien hecho. Si no sabes qué es lo que necesitas, no puedes hacer nada.
Lo que estás haciendo a puras, a ciegas. Sí, entonces esos son 3 puntos que vamos a nosotros a estar viendo hoy. Bien, ingeniería de requerimientos. 7 tareas principales o 7 tareas que se van a estar desarrollando para poder hacer los requerimientos. ¿Sí? Las leo acá. Son 7. Concepción, indagación, elaboración, negociación, especificación, validación y administración de requerimientos. Son 7 tareas dentro de la ingeniería de requerimientos las que se necesitan para poder hacer los requerimientos. Es importante notar, como dice aquí, que estas tareas no necesariamente todas se hacen en paralelo. O sea, no es que tengo que terminar una para comenzar otra. Algunas sí. Pero hay algunas de estas tareas que se hacen en paralelo. O sea, mientras que yo hago la especificación de los requerimientos, puedo estar haciendo negociaciones, ¿sí? Puedo estar haciendo la parte de negociación. Puedo estar haciendo validaciones mientras que hago especificación, ¿sí? Y obviamente puedo estar haciendo administración mientras que hago también especificación. Entonces, no todas van así como que en serie, que tengo que terminar una para comenzar otra. Al principio sí, pero hay muchas tareas que entonces se pueden hacer en paralelo. Bien, vamos a ver entonces esas tareas y explicarlos un poco, aquí un poco rápido, cada tarea para la concepción o crear los requerimientos. La concepción sería la primera parte, ¿no? ¿Sí? Se establece el entendimiento básico del problema, las personas que quieren una solución, la naturaleza de la solución que se desea, así como la eficiencia de la comunicación y colaboración preliminares entre otros participantes del equipo de software. Empiezan a ver quizás las primeras reuniones para conceptualizar, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? La compañía, ¿a qué se dedica? ¿Hace ventas de qué? ¿Sí? Ah, es una fábrica. Okay, una fábrica. Bien. ¿Fabrica qué? Fabrica vasos. Bien. Entonces uno tiene que ir entonces empezando a ver a qué se dedica la compañía, qué es lo que necesitan. Ah, un CRM para llevar clientes y facturaciones. Listo. Nosotros tenemos uno de esos, pero ¿cómo vamos a adaptarle ese traje a la medida? Tengo que saber a qué se dedica la compañía. Tengo que empezar a contextualizar, a hacer la concepción de ese término. ¿Sí? Luego entonces viene la indagación. Ya ahí necesitas empezar a ver al cliente, preguntar al cliente, a los usuarios, a las otras personas, cuáles son los objetivos para el sistema o producto. ¿Qué es lo que quiere lograrse? ¿Cómo se va a ajustar el sistema o producto a la necesidad de negocio? Y finalmente, ¿cómo va a usarse el sistema o producto en las operaciones cotidianas? Hacer consultas al cliente. Aquí empieza la indagación. ¿Sí? Empiezo a indagarle, a ver, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué tienen hoy? ¿Qué no le hacen? ¿Qué quieren hacer? Aquí se llama, en el argot popular del tema de ingeniería de software, alinear expectativas, ¿sí? Es importante alinear expectativas con el cliente. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? Y al final, ¿para qué vas a hacer este software? ¿Sí? He estado en ocasiones que he llegado a lugares de donde dice, ya están terminando el software, y yo le pregunto al cliente, bueno, ¿y cómo te ha ido con un software? ¿Ya sabes para qué lo vas a usar? Ah, bueno, la verdad que no sé mucho. En estos puntos, uno se pone la mano en la cabeza que han estado 5 meses trabajando y el cliente piensa una cosa, los que están desarrollando están pensando otra, y es una triste situación tener que hacer una reunión para alinear expectativas después de 5 meses de trabajo. Es triste, pero se ha dado, he estado presente cuando he hecho reuniones de alinear expectativas y ya he estado trabajando varios meses allí. Entonces, la indagación es parte importante, porque necesito alinear expectativas. ¿Para qué vas a hacer el software? ¿Qué necesitas? ¿Y cuál es tu finalidad con este producto que yo te voy a ofrecer o este producto que yo te voy a ajustar? Esa parte es de indagación. Elaboración, ¿sí? Se centra entonces en desarrollar el modelo de refinamiento de los requerimientos que identifiquen los distintos aspectos de la función del software, su comportamiento e información. Ya ahí entonces empiezo a hacer un documento. Ya el analista que trabaja en la compañía de desarrollo de software empieza a desarrollar un documento donde va a empezar a redactar todo lo que él indagó con el cliente, ¿sí? Negociación. No es raro que los clientes y usuarios pidan más de lo que puede lograrse dado las limitaciones de recursos del negocio. Como decía, hay clientes que a veces solicitan muchas cosas. Ah, quiero que apenas
entre una facturación del cliente, le manda un correo al cliente diciendo que ya se le facturó y que tiene 30 días y si esos 30 días no paga, que se le aplique un recargo. Y aguanta. Primero vamos a hacer que esto facture, primero vamos a hacer de verificar si tienen la información. Están pidiendo la información a los clientes del correo. El correo es parte importante de la solicitud que usted le hacen, o es mejor hacer un alcance al cliente para ver si tiene correo. Porque ¿cómo desarrollas una solicitud para mandar en correo la actualización de datos si no estás pidiendo eso dentro de tu creación de clientes? Entonces, alineando expectativas, haciendo la negociación. Espérense, quizás no necesitan esto todavía. Primero empecemos a fidelizar al cliente, a que coloque su información, actualizar la data para poder entonces, sabiendo de que tú de tu 100% de clientes tiene más del 75% de su correo, entonces podemos hacer algo para enviar correos y a partir de ahí haber una comunicación eficiente. Pero si tú tienes el 20% de tus clientes, solo son los que tienen correo y el 80% no, de nada vale. Entonces se hace una negociación para el cliente decir, hey, ¿sabes qué? ¿Estás seguro de esto? Esta parte no me parece que deberías llevarla en este punto, lo podemos dejar para otra fase. Son negociaciones que se hacen, ¿sí? Especificación. Ya es el documento escrito un poquito más detallado, ¿sí? Es un conjunto de modelos gráficos, el modelo matemático formal, el conjunto de escenarios de uso, prototipos y cualquier combinación de esto. Ya es el documento más detallado. Entonces la especificación es ya crear el documento con todos los detalles que necesita el requerimiento. Al principio era la confección, ahora ya es todo el documento bien elaborado, con imágenes, con detalles, con flujos, con información que el cliente necesita verificar que efectivamente el flujo esté correcto. Bien, para eso entonces viene la validación. La validación de los requerimientos es analizar la especificación. O sea, estos documentos ya terminados por los analistas se le entrega a los clientes y los clientes entonces tienen que verificar si efectivamente cumple con lo que quieren y está bien redactado, porque aquí uno de los puntos importantes es que no haya ambigüedades. ¿Qué significa eso? No debe algo general como decir, esto tiene que funcionar al momento de hacer las grabaciones de las pantallas. Sí, eso es demasiado ambiguo. Tienes que decir, al momento de generar el botón de procesos, va a generar los procesos de facturación de las compañías seleccionadas en los filtros de la pantalla. Muy específico. No puede ser ambiguo. El botón de búsqueda funcionará como todos los botones de búsqueda del sistema. No está diciendo nada, porque si el cliente lee eso, no sabe cómo funciona el botón de búsqueda de todo el sistema, porque no conoce el sistema. Entonces, no puede haber ambigüedades, tiene que ser claro, ¿sí? Entonces, es parte importante porque cuando el usuario va a validar, debe entender lo que colocó el analista. Entonces, esa es la fase de validación. Bien, y la quinta tarea de la ingeniería de requerimientos, que será la última, es la administración de los requerimientos, ¿sí? Conjunto de actividades que ayudan al equipo de proyecto a identificar, controlar y dar seguimiento a los requerimientos y a sus cambios en cualquier momento del desarrollo del proyecto. Las otras 4 tareas se ejecutan desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio se da la indagación, se empiezan a ejecutar los documentos, se validan los documentos con el usuario y el usuario los aprueba, ¿bien? Pero ya la parte de administración ya le toca al director y a los analistas. ¿Qué quiere decir esto? Yo documenté un requerimiento que dice necesitamos una pantalla para actualizar a los proveedores. Una pantalla para actualizar a los proveedores. Bien, y se documenta bien todo lo que necesita como un inbox, qué necesita para procesar y cuál es la salida de esa pantalla. Algún documento donde diga que ya se corresponde, un documento que ya tiene la parte de los riesgos del proveedor. Digamos que ya se especificó en el requerimiento todo eso muy claro. Inclusive hasta un prototipo está ahí. Y el usuario lo firmó o lo especificó. Como el proyecto demora varios meses, llega un momento que el requerimiento que dice ajustar la pantalla a proveedores, que es ese requerimiento, empieza a desarrollarse, ¿sí? Y si el analista o si el desarrollador que está haciéndolo en ese momento, algo no le quedó claro, le pregunta al usuario y ahora el usuario es otro, y el usuario dice, no, espérate, no, yo no quiero ese documento, yo lo que necesito es
que adicional de que crea el proveedor, se crea entonces automatiza el estado de cuenta de ese proveedor y yo verifique cuánto le debo, cuánto le he pagado, pero eso no está en el documento. Entonces, ya cuando el proyecto está en ejecución, no deben cambiarse los requerimientos. Pueden hacerse, pero si hay alguien del equipo que no está claro porque entró nuevo de los usuarios, entonces ya el director del proyecto dice, espérate, el desarrollador viene y dice, espérate que acabo de cambiar todo este requerimiento porque este usuario me dice, espérate, pero ¿quién es este usuario? ¿Él sabe lo que está pidiendo? Veamos, aquí esto está firmado, esto se tiene que hacer así. Se hacen reuniones, entonces dice, aclarando el tema. Eso es administrar el requerimiento. Viene el usuario y dice, no, lo que yo quería era esto. Ah, no, pero espérate, usted no es el jefe, usted es el usuario final. Vamos a hablar con su jefe a ver si lo que escribimos aquí hace 3 meses atrás y usted me está diciendo otra cosa, cuál está vigente y cuánto no. Porque esto ya lo medí y lo cobré. Lo que el usuario me está pidiendo, no lo he medido y lo he cobrado. Quizás me salga más caro. Entonces tenemos que hacer un documento de acción de cambio y eso puede acarrear otros costos. Entonces, uno administrando este requerimiento sube y le indica al jefe del proyecto, pero de parte del cliente, y dice, ah, no le haga caso a su usuario, que su usuario viene de otra compañía, en esa otra compañía tiene otras cosas, y viene aquí a querer pedir otras cosas. No le haga caso. Ese es administrar el requerimiento. Darse cuenta que alguien se está saliendo del marco de requerimiento y verificar si lo que él está diciendo efectivamente es cierto y hay que hacer un cambio en el requerimiento o enmarcar todo como ya lo habían firmado, lo habían revisado. Entonces, y eso se va a dar en todo el proyecto. Ya eso le toca entonces a los analistas, al director de proyecto, verificar que esos requerimientos se estén cumpliendo tal cual se firmaron. Bien. Etapas para establecer las bases. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Vamos a definir algunas etapas requeridas para establecer las bases que permitan entender los requerimientos del software, a fin de que el proyecto comience en forma tal que mantenga avanzado hacia una solución exitosa. ¿Sí? ¿Cuáles son esas etapas entonces? Primero, identificar a los participantes, tal cual lo venía poniendo en el ejemplo anterior. ¿Sí? Un participante sería cualquier persona que se beneficie en forma directa o indirecta con el sistema en desarrollo. ¿Sí? Los participantes, entonces, principalmente los usuarios que van a estar usando y los usuarios que la empresa encargó que se van a estar atendiendo todos los requerimientos y van a estar explicando los requerimientos. ¿Sí? Es importante, ¿por qué? Porque si viene otro usuario de otro lado, que está haciendo las vacaciones a alguien más, y viene a dar otras ideas que están fuera del marco de requerimiento, entonces uno tiene que decir, espérate, esto no es uno de los participantes del proyecto, esto no es una parte del equipo que el cliente me dijo que tengo a 25 clientes o 25 usuarios que van a estar ayudándome a desarrollar mis requerimientos. Entonces, si viene otro que no tiene, yo tengo que identificarlo. ¿No? Tengo que tener cuidado cuando hablen con él, porque este no forma parte de los participantes. Si va a formar parte de los participantes, yo tengo que reunirme entonces con el líder del proyecto por parte del cliente y va a decir, notifícame que este nuevo usuario va a ser un usuario que va a formar parte del proyecto, yo lo voy a documentar porque me puede hacer cambios a requerimientos que ya están avanzados. ¿Sí? Entonces, identificar a los participantes es súper importante. Reconocer los múltiples puntos de vista. Este es cuando se está haciendo entonces las diferentes reuniones para indagar. ¿Sí? Cada uno va a tener algunos diferentes puntos de vista. El cliente puede decir, no, yo necesito que al grabar al cliente necesito tener la foto aquí y de repente el software que tú estás ofreciendo ya tiene la parte de la grabación de los clientes, pero primero tienes que ver al cliente para después ponerle la foto. El usuario dice, no, yo necesito que en ningún momento puedo poner la foto. Entonces, él explica un punto de vista por qué se tiene que hacer de esa manera. El analista o el director del proyecto verifica de que ese punto de vista quizás no coincida del todo con el software que están ofreciendo, pero hay que hacer el análisis, hay que respetar cada uno de los puntos de vista. Y lo que se puede hacer, si definitivamente los dos llegan a la misma solución, solo son diferentes procesos, hay entonces que definir de que el proceso que está definiendo el usuario quizás es un poco más costoso y va a acarrear algunos costos para el proyecto, y ellos tomarán la decisión de que si se deja como lo está planteando el cliente o como ya lo tiene el sistema. Pero eso es reconocer los puntos de vista. No puedo decirle al cliente, eso no se va a hacer así,
usted no sabe lo que está hablando. O sea, uno tiene que escuchar lo que él está diciendo, decirle un poco, explicarle un poco cómo funciona el sistema o cómo va a funcionar el sistema y lograr hacerse entender. Si definitivamente la persona se vuelve ya bastante terca, por decirlo así, e insiste, entonces uno lleva el tema a otro nivel, pero uno tiene que tomar ese punto de vista como válido y como tratar de exponerlo a otros niveles para ver qué se puede hacer, ¿verdad? Pero uno no puede decirle al cliente que definitivamente está equivocado si no lo escucha primero. Bien, trabajar hacia la colaboración, ¿sí? El trabajo del ingeniero de requerimiento es identificar las áreas de interés común. Por ejemplo, los requerimientos en que todos los participantes estén de acuerdo. Y los conflictos o incongruencias, por ejemplo, requerimientos que desea un participante, pero están en conflicto con la necesidad de otro, entonces, en esta última categoría representa un reto para el encargado del proyecto, de los analistas, porque tiene que buscarse una solución que sea alterna, que los dos puntos de vista que el requerimiento pueda cumplir con los dos usuarios, en este caso como ejemplo. Este usuario quería hacer este requerimiento de tal manera, pero este otro lo quiere hacer de tal forma de que mejore hacia su departamento. Uno tiene que llegar al entendimiento de que los dos hay que cumplir con los dos usuarios o definitivamente hacer dos requerimientos diferentes porque tienen tanta peculiaridad cada uno con el otro que no se puede hacer en el mismo proceso. Ya eso sería cuestión de entonces verificarlo. Pero lo principal es trabajar hacia la colaboración, quizás el mismo proceso que puede hacer las dos cosas y rendirle la solución a ambos usuarios. Bien, hacer las primeras preguntas para la parte de la concepción del proyecto, ¿no? Libres de contexto para poder tener toda la información, o sea, no hacer preguntas tan completamente cerradas para que esa persona se pueda evocar diciéndote exactamente lo que necesita con toda su creatividad, porque es parte de la creatividad del cliente que también la necesitamos y de ese usuario, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez se pregunte quién está detrás de la solicitud de este trabajo, quién usará la solución, cuál será el beneficio económico de una solución exitosa, hay otro origen para la solución que necesitan. Son preguntas que se pueden hacer entonces como primeras preguntas para esas primeras indagatorias que uno tiene con el cliente, ¿sí? Estas son entonces etapas para establecer las bases de la creación de los requerimientos. Bien. Técnicas que se utilizan para la recopilación de requerimientos. Se pueden usar entrevistas, es la más usada, es la más recomendada, entrevistas, ¿sí? Digamos, es la que normalmente yo uso. Bueno, la leo toda y después les digo cuál uso yo. Entrevistas, encuestas, cuestionarios, análisis de tareas, lluvia de ideas, modelo de prototipo, observación. La parte de observación debe estar en todo momento. Esa técnica de recopilación de requerimientos, desde que tú llegas a la oficina, te instalas en la oficina, le das un vistazo a todo el departamento donde vas a hacer el análisis, después te sientas en la sala de reuniones y ya en este punto, con la observación, tú tienes que darte cuenta de la dinámica que tiene el departamento y empezar a hacer la contextualización solo con la observación. O sea, la observación tiene que estar siempre. Entrevista. Para mí siempre ha funcionado la parte de las entrevistas, una técnica de recopilación. Escuchar cuando tú estás haciendo la entrevista es importante. Lo que es encuestas y cuestionarios se utiliza cuando son empresas grandes. Cuando son empresas grandes y tú quieres llegar a entender hasta el último empleado, hasta el empleado número 435 de la sucursal de Chiriquí. Hasta ese tú lo quieres escuchar. Quieres saber si efectivamente lo que están proponiendo los jefes, que son la máxima autoridad, también es lo que está pensando el empleado de caja, el de caja que está en Chiriquí. Tú dices, ¿será que él piensa lo mismo que este señor que es el gerente? Tú quieres llegar a esa profundidad. El proyecto da para que tú llegues a esa profundidad, porque obviamente entre estas técnicas que utilices, entre más técnicas utilices que tengas que llevar a más personal, puede costar más. Puedes hacer la encuesta entonces. Hacer la encuesta, que participe todos los clientes, hacer el cuestionario y ahí vas a tener una seguridad de que todo el personal está enfocado. Tú puedes hacer análisis sobre eso. Es muy difícil que inclusive te dejen llegar hasta todos los empleados, pero es una medida. Normalmente, entrevistas,
¿sí? Análisis de las tareas. En la misma entrevista tú le preguntas las tareas que hace y tú las apuntas y las analizas después. Lluvia de ideas con todo el departamento, eso es buenísimo. La observación y los modelos con prototipos siempre funcionan. Las que yo no he usado mucho, encuestas y cuestionarios, son difíciles en una empresa, cuando es una empresa muy grande, ¿no? Y son estas empresas grandes lo que hacen su software a la medida. Técnica de recopilación de requerimientos. Bien. Veamos, características que deben tener los requerimientos. Deben ser claros, correctos, consistentes, coherentes, comprensibles, modificables. Eso quiere decir que los requerimientos sí se pueden modificar. Yo dije hace un momento que ya está firmado, ya no se puede cambiar. Sí se puede cambiar. O sea, sí se puede cambiar, pero no es tan que cualquier usuario me puede hacer cambiar un requerimiento, ¿sí? Un requerimiento tiene que ser cambiado con un personal que esté dentro del proyecto y completamente certificado de que ese usuario sabe lo que está diciendo, lo que está mandándote a cambiar. Verificable, priorizable, sin ambigüedades. No debe haber temas como que así debe funcionar como todos los demás, tal como se hacen los botones. No. Tal como el Word, no me haga referencia a otro sistema. Explica paso por paso lo que necesita. No haga referencia a otro sistema, no seas ambiguo de decir, tal como se utilizan los mensajes de advertencia de... No. Sin ambigüedades, todo claro. Trazable significa de que cada modificación, cuando yo estoy haciendo el documento, yo tengo que ir trazando las diferentes modificaciones que le voy haciendo. Eso desde el principio le voy diciendo, modificación 3 se hizo tal día y me lo sugirió tal usuario, y entonces uno hace la documentación y lleva la serie de versionamientos del documento para que sean trazables todos los cambios. Y origen creíble, o sea, como le decía, solicitudes demasiado fantasiosas no deberían tenerse. Debería uno decir, hey, este requerimiento debería ser algo creíble, debe ser algo dentro de lo que enmarca la razón del software que uno tiene y que va a ajustar, ¿no? Eso es las características de los requerimientos. Consulta hasta aquí, por favor, chicos. Necesito que hablen, chicos. Que no sea un monólogo esto. ¿Preguntas? Ever, Joel, Freddy. Hasta el momento, clarito, profe. Buenas noches. Claro. Bien. Buenas noches. Listo, bueno, sigamos. Clasificación de los requerimientos. Era parte de la investigación, le mandé a investigar cómo se clasificaban los requerimientos. Entonces, le voy a dar dos clasificaciones que se hacen y ambas, hay diferentes clasificaciones, pero ambas que le voy a decir son básicas, tienen que aprendérselas de tal manera porque uno tiene que lograr identificar estos requerimientos así. Bien. Categoría de los requerimientos de software según su función. Ya tenemos una lista de requerimientos, digamos. 40 requerimientos que tenemos que hacer para ese software. Bien. Yo necesito clasificar esos 40, dependiendo de su función, de esta manera. Requisitos o requerimientos. Requisitos y requerimientos son lo mismo, ¿sí? Diferentes textos, diferentes autores se refieren a ellos por requisitos, otros por requerimientos, es lo mismo. Requisitos y requerimientos son sinónimos de una solicitud, ¿sí? Solicitud de una necesidad. Necesidad. Requerimientos, requisitos son necesidades, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, dice los requisitos funcionales están relacionados con el aspecto funcional del software y de esa manera se clasifica. Define las funciones y funcionalidades y desde el sistema de software. Eso quiere decir, tiene que ver necesariamente con que el software funciona de esa manera, ¿sí? Hay un requerimiento que necesita hacer cambios. A ver, el ejemplo dice, buscar una opción dada al usuario para la búsqueda de varias facturas. O sea, la función es buscar facturas. Se necesita una opción para buscar facturas. Ese es un requerimiento. Necesitamos una opción para buscar facturas. Y es un requerimiento funcional porque lo necesita el usuario o el cliente para buscar facturas, para hacer funcionar su software, para hacer funcionar sus operaciones. Ellos buscan su factura, la verifican, la envían para cobrar.
Entonces, es algo funcional, la necesita el usuario. ¿Sí? Ejemplo número 2, el usuario debe ser capaz de enviar por correo cualquier informe a la dirección. O sea, ahí lo que quiere decir el requerimiento es crear un proceso para envío de correos a diferentes direcciones de correo. Bien, entonces eso es una necesidad del usuario, es un requerimiento funcional. Dice, el usuario puede dividir en grupos o tener diferentes derechos diferentes. Eso es un requerimiento funcional. Tiene que ver con la función del software que estamos haciendo. El software lo necesita porque el usuario lo necesita que funcione así. Dice, cumplir con reglas empresariales. Ah, ok, que debe tener todos los logos a la derecha, que los reportes me deben salir siempre con el tamaño número 16 en la parte de arriba. Son políticas de la salida de los reportes. Eso es un requerimiento funcional, porque el cliente me está solicitando de que sea así. Yo le diría que los requerimientos funcionales son los que el cliente necesita que funcionen así, o que el software funciona de esa manera, una operación del software originalmente así, y que quieren hacer un cambio para que funcione de la manera que el cliente desea. Esos son los requerimientos funcionales, ¿sí? Veamos entonces la otra clasificación, que es el otro, requerimientos no funcionales, ¿sí? Son requisitos los cuales no están relacionados con el aspecto funcional del software, ¿sí? Son características de software implícitas o esperadas, asumidas por el usuario. Ustedes dirán, pero entonces si no funcionan, entonces ¿para qué lo vamos a colocar? No es que no funcione, es que son requisitos o requerimientos que el cliente ni siquiera sabe que existen, o para él es algo que está dado. Digamos, loguearse al momento de entrar al software. El usuario o el cliente no te va a pedir eso, eso debe estar. O sea, digamos, es un software donde tú vas a entrar a hacer operaciones, loguearse es básico, ¿sí? El cliente ni te lo debe pedir, tú lo debes tener. Entonces, esos requerimientos que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con acceso, que tienen que ver con almacenamiento, digamos, tú almacenas una facturación, generaste una facturación y le diste grabar. O sea, el usuario no te tiene que decir que eso tiene que grabar en la base de datos, eso es tácito y sobreentendido. Si por alguna razón, verificando en la prueba, el analista se da cuenta de que cuando graba factura, no graba una de las instrucciones de la factura, no graba una de las tablas de la facturación, el analista sube un requerimiento diciendo hay un problema o un error en la grabación de las facturas. Pero eso el usuario ni siquiera se da cuenta. El usuario no tiene que saber de ese requerimiento. Ese requerimiento no es funcional. Es no funcional. ¿Por qué? Porque es algo que debe estar funcionando. Es más, se puede decir que es un error y lo van a arreglar. Entonces es algo no funcional. La seguridad es algo no funcional. Lo que quiere decir es, no es parte de lo que el cliente va a solicitar. Eso lo va a solicitar, lo tiene que tener el sistema o lo debe de colocar el analista o el encargado del proveedor de software, ¿sí? La recuperación hasta un desastre, digamos. Se cayó la base de datos, hay que recuperarla. Hay problemas con la recuperación de la base de datos cuando se cae. Eso no lo va a decir el usuario, porque el usuario va a decir, ¿sabe qué? Se me cayó el sistema y yo necesito que usted tenga una opción de recuperación. Eso tiene que ofrecerlo el proveedor. Entonces, esos son requerimientos no funcionales. Entonces, cuando tú tienes una lista, tienes todos los requerimientos funcionales. Los funcionales son los que el cliente ya sabe que existen y saben que él lo pidió y que así debe de funcionar. Los requerimientos no funcionales, digamos que es una clasificación incluso interna. Tú lo puedes hasta filtrar. Tienen que hacerlo porque si no, no va a funcionar bien. Pero el cliente ni siquiera tiene que estar enterado que existe porque eso lo tengo que arreglar yo. Eso tiene que haber existido. O sea, tiene que estar allí, ¿sí? Entonces, esos son los requerimientos que son implícitos. El usuario lo asume como que ya existen, ¿sí? Si por alguna razón alguien lo quitó, no tienen esa opción, entonces hay que colocarlos porque alguien lo tiene que hacer, pero son no funcionales. Esos requerimientos no le competen al cliente revisarlos o estar pendiente de que están o no están. Son tácitos y sobreentendidos que el software lo debe tener. Esos son los requerimientos no funcionales. ¿Sí? Aquí está más o menos a qué se refiere: a seguridad, acceso, almacenaje, configuración, actualización, interoperatividad, flexibilidad y recuperación de desastres. Son cosas que son internas
Esos son entonces requerimientos no funcionales. Entonces, se clasifican los requerimientos en dos dependiendo de su función. Funcionales, todo lo que pide el cliente y lo que el cliente dice, así debe funcionar porque mi empresa la necesita así. Funcionales. No funcionales son errores o procesos que no tiene el sistema, pero que debería tener y que el cliente asume que ya lo tienes. Pero por alguna razón no lo tienes, entonces tú lo apuntas como un requerimiento más, lo documentas, pero dice, este es no funcional. Esto ni se le presenta al cliente porque esto lo tenemos que arreglar nosotros. Lo ponemos dentro del listado, va a tener un costeo de tiempo, costeo de recursos, porque inclusive puede hasta hacer costeo por nosotros porque es algo que ya deberíamos tener. Son requerimientos no funcionales y obviamente sí hay requerimientos no funcionales en todo proyecto. Bien, clasificación de los requerimientos según su función. Pero está la otra clasificación que es dependiendo de la forma de lógica, categoría según su forma lógica. Eso quiere decir de que los requerimientos que ya tú listas, tú lo puedes clasificar dependiendo de esto. Dice, tienen que tenerlo. O sea, tienes que tenerlo. El software debe tener este requerimiento. ¿Sí? Dice la especificación, el software no puede ser operacional sin ellos. ¿Sí? Si hay un requerimiento que diga grabación de la facturación, debe grabar y recuperar y hacer una búsqueda, yo tengo que tener eso, porque si yo no puedo buscar la factura, no puedo enviarla o no puedo verla de vuelta. Eso es importante, tengo que tenerlo. Esa es una clasificación que se va a hacer. La otra es, deben tenerlo, o sea, motivado porque una funcionalidad del software, deben tenerlo. Esos son, digamos que los dos prioridades más importantes según la forma lógica. Tienen que tenerlo y deben tenerlo, son obligatorios de que esos requerimientos tienen que estar. Tienen que estar. Pero existe otra clasificación que es puede tenerlo, ¿sí? O pueden tenerlo. Dice, el software aún puede ser funcional sin estos requisitos, ¿sí? Digamos, un reporte de morosidad o una pantalla que indique la morosidad. Un calendario con las morosidades que ya tengan ciertas facturas que ya tienen que haber sido pagadas, pero no me la pagaron. Yo necesito que se me pinte en amarillo o que esté con una negrita las que estén, que tengan más tiempo de vejez la deuda. Eso puede estar, puede tenerlo, pero si no lo tienen no significa de que ya no puedo seguir funcionando. Sí puede seguir funcionando, solamente que es una mejora que te va a ayudar a ver cuáles son tus deudas más viejas y poner la atención a esas deudas. Entonces es un puede tener. Eso significa de que ese requerimiento es importante, pero se puede hacer después. Lo podemos tener después. No es necesario para la salida cuando vamos a entregar el producto, ¿verdad? Entonces, esa es una clasificación de que puede tenerlo. Es importante, pero podemos salir sin él. Y el último, que es la última clasificación que le llamo lista de deseos. Esa es la que dice que yo quiero que la columna 3 de mi informe se presente en rojito porque a mí me gusta ese color y yo quiero tener esa información ahí. Es una lista de deseos, es una lista de deseables. Necesito que me salga un asterisco en la columna tal cuando esa persona sea clasificada como una persona políticamente expuesta o algo así. Es una lista de deseos. O sea, la persona necesita algo muy específico que no es parte de la operativa, pero que lo va a ayudar a hacer algo. Entonces, dice, ¿sabes qué? No lo tenemos, lo voy a levantar como requerimiento, pero eso va a estar como una lista de deseos. Esas son las últimas que vamos a hacer. ¿Por qué? Pueden salir completamente y trabajar completamente sin que este requerimiento esté. Si está, mejora un poco tu operatividad, pero no afecta en nada. ¿Sí? No afecta en nada. O sea, debería poder operar sin problema. Esto te mejoraría un poquito tu organización. Pero puedes operar sin él. Entonces, ese último es lista de deseos. Entonces, en orden de prioridad, los que tienen que estar y los que deben estar son los dos primeros. Estos dos tienen que realizarse sí o sí cuando tenemos una lista de requerimientos. Y hay otros entonces que son, puede tenerlo, y otros que son una lista de deseos que son la más baja prioridad. Bien, ¿alguna pregunta con la clasificación de los requerimientos? Clasificación funcional, no funcional, dependiendo de su función y dependiendo de su forma lógica, deben tenerlo, pueden tenerlo, tienen que tenerlo y lista de deseos. ¿Preguntas hasta aquí, chicos?
Bien, hasta ahí vamos a llegar con el tema de ingeniería de requerimientos. Lo que tiene que ver con requerimientos como tal. Requerimientos como tal. Vamos a pasar a uno de los puntos que yo les señalé dentro de la ingeniería de requerimientos, que era caso de uso. Sí dependen de los requerimientos, pero digamos que ya es otro enfoque, un enfoque diferente. Este caso se utilizan, o los casos de uso se utilizan un poco para documentar ese requerimiento cuando ya se desarrolle. ¿Cómo voy a probarlo? ¿Cómo debe funcionar ese requerimiento ya realizado, ya hecho, ya cuando esté en ejecución, se haya realizado en el software? ¿Cómo voy a probarlo? ¿Sí? Esta es una documentación entonces que lo que va a decir es eso. ¿Qué debe pasar cuando voy a probar ese requerimiento? ¿Sí? Entonces, estos son los casos de uso. ¿Conocen ustedes los casos de uso en análisis y diseño de sistema? Ya cuando vieron análisis y diseño de sistema, ustedes hacían un diagrama de casos de uso que eran cuando presentaban así los actores. ¿Se acuerdan que presentaban los actores? Siempre se dibujan ahí con un palito en la cabeza y los palitos, los brazos. Usted dice que esos son los actores que interactúan con un sistema, y en ese sistema entonces ustedes colocan todas las acciones que hacen ese sistema y una salida que tiene que relacionar con otro actor o se interrelaciona con otro sistema. Entonces, esos son los casos de uso que ya ustedes seguramente vieron en análisis y diseño de sistema. Ahora, estos casos de uso que vienen más o menos de aquellos con palito y todo esto, y los actores y el sistema, vienen a estar dados, pero enfocados a la ingeniería de requerimientos, que son descripción de cómo voy a probar los requerimientos cuando ya estén, ¿sí? Entonces dice que los casos de uso describen el modo en que el actor interactúa con el sistema, pero a manera descriptiva, no a manera de imagen, ¿sí? Como lo vieron en análisis y diseño de sistema. Bien, narra el comportamiento dinámico del sistema en el punto de vista concreto, el del actor, ¿sí? Narra el comportamiento dinámico del sistema, de alguna funcionalidad especial, pero desde el punto de vista del actor. Pueden expresarse tanto requerimientos funcionales como no funcionales, ¿sí? Ya vimos cuáles funcionales y cuáles no funcionales. Bien. Los casos de uso son muy útiles para explicar el funcionamiento del sistema, priorizar los requerimientos cuando el sistema se desarrolla de forma incremental, elaborar manuales de usuario y especificar pruebas de aceptación, ¿sí? Se usa más que todo para esto, elaborar los manuales y para las pruebas de aceptación. Este documento, o los casos de uso, son muy utilizados para las pruebas que se van a hacer del sistema o de los requerimientos. Dice que los casos de uso mejoran la trazabilidad de los requerimientos durante el proceso de desarrollo del software, y los casos de uso se pueden desarrollar en paralelo con los requerimientos del sistema de forma iterativa, ¿sí? Es parte entonces de la documentación del requerimiento, se documenta entonces los casos de uso, y alguien que necesita un entendimiento más profundo puede entonces verificar el requerimiento y verificar el caso de uso para tener un entendimiento más profundo de ese requerimiento o de ese caso. Hay tres tipos de especificación de caso de uso, ¿sí? Dependiendo de la situación, los casos de uso se pueden especificar en distintos grados de detalle. Nosotros vamos a trabajar con estos 3 grados de detalle de los casos de uso. Especificación textual, ¿sí? De un caso de uso, que enumera paso a paso el caso. Especificación esencial de un caso de uso, que es eliminando todos los detalles no estrictamente necesarios. La especificación esencial es la más básica, mismo dice lo esencial, básica, es la más, sin tantos detalles, es breve, ¿sí? Y al contrario, la última es la detallada, ¿sí? Utiliza una plantilla para no olvidar nada, ¿sí? Entonces, la más básica es la que dice esencial, la detallada es la más larga, tiene hasta inclusive un formato especificado para crearlo, y la textual, que es, uno va colocando cada una de las actividades paso a paso. Vamos a ver el ejemplo de los 3, porque tanto en su parcial como en su proyecto final, yo le voy a decir, hagan los casos de uso con la especificación 1, o la especificación textual, o la especificación esencial, o la especificación detallada, y entonces ustedes van a tener hacer los casos de esta manera. Ejemplo, entonces, especificación textual, tiene 2 páginas, esta es la siguiente. Dice, recuerden que le habíamos dicho que es una redacción como que el paso a paso de la acción.
Entonces, esto quiere decir, digamos, dice rol, consulta de estadísticas. ¿Quién lo va a hacer? El profesor. Entonces, dice el actor y el rol, consultar estadísticas. ¿Qué debe hacer la persona cuando va a probar o cuando va a ejecutar este proceso o este requerimiento? Digamos, este requerimiento no existía. Digamos que lo tiene que probar. Entonces, debe hacer esto. El profesor ejecuta el programa de consulta de estadísticas. Segundo punto. Si le pide identificar login, la palabra clave, password. Debe decir login y password. Mira que es muy específico. El sistema verifica la identificación del usuario. O sea, ubica al usuario, le da enter, el sistema va y lo verifica. Si la identificación es positiva, se presenta una lista con las estadísticas disponibles. Número de alumnos, porcentaje de repetidores de su asignatura, clasificación de los alumnos por nota en cada asignatura. Mira que va dando paso a paso todo lo que debe pasar cuando hagan la prueba de este requerimiento. Esta es la primera página. Vamos con la segunda página, pero de este mismo especificación textual. Sigue y dice, una vez el profesor ha seleccionado la estadística, el programa debe de presentar los datos correspondientes a la misma, agrupando la información por asignatura y al final todas las asignaturas en conjunto. Segundo punto, el profesor le da la opción imprimir. Cuando el profesor termina de ver la estadística, se presenta de nuevo la lista de estadísticas disponibles. Si no desea ver otra estadística, termina la ejecución. Es una reacción paso a paso de todo lo que va a hacer el actor al momento de estar en esta pantalla, ¿sí? Entonces, este es un caso de uso, una especificación del paso a paso de esa acción. Este es un caso de uso, entonces. Bien, ese es un caso de uso textual. Vamos a ver un caso de uso esencial, ¿sí? El esencial, una sola página, ¿sí? 2 columnas, el actor y el sistema, ¿sí? Dice, el profesor se identifica. Ese es el actor. ¿El sistema qué hace? Autentifica al profesor y le ofrece una lista de estadísticas disponibles. ¿Qué hace el profesor entonces? Selecciona una opción disponible. ¿Qué hace el sistema? Presenta los informes con respecto a los datos solicitados. ¿Qué hace el profesor? Si lo desea, el profesor imprime el informe. Ya. Es un resumen de todo lo que vieron en la otra, que era la especificación, el paso a paso, ¿sí? La textual. Acá es esencial. Solamente dice qué hace el actor y dice qué hace el sistema. Muy reducido, muy breve. Este es el caso de uso esencial. Y depende del tipo de lo con cual ustedes lo vayan a crear. Ahora vamos al otro caso de uso. Mira que estamos usando los 3 tipos de especificación para el mismo caso. O sea, estamos hablando del mismo consulta estadística. Ahora vamos a ver la especificación detallada. Dice, ya para este caso, la detallada, entonces hay una plantilla preestablecida para los casos detallados. Dice nombre, consulta de estadística. Descripción, se permite que los profesores consulten las estadísticas correspondientes a sus asignaturas. Dependencias, autentificación de usuario. Actores, el profesor es el principal iniciador del proceso. Son 3 páginas para este detallada. Vamos a ver la segunda página. Escenario principal, eso quiere decir que hay varios escenarios. 1, el profesor se identifica. Dice, el sistema autentifica al profesor. 3, el profesor selecciona una opción. 4, lo hace el sistema presenta un informe. 5, si así lo desea, el profesor imprime el informe. Bien, ese es el escenario principal, que fue el que detalló también el esencial. Pero ya esta plantilla entonces tiene una alternativa. Dice, si tras un tercer intento la autentificación no se realiza con éxito, se guarda la incidencia o el problema en un registro y se impide volver a acceder a la aplicación desde la misma dirección durante 15 minutos. Y dice, requisitos no funcionales dentro de este mismo caso, dice, el sistema debe estar preparado para aceptar 100 sesiones simultáneas de profesores, consultando estadísticas, sin degradar su rendimiento y más del 50% con respecto al usuario único. Se dan cuenta que aquí en la parte final colocan entonces un requerimiento no funcional. El usuario no tiene que darse cuenta de que él necesita 100 sesiones simultáneas. Eso no lo sabe el usuario, ¿sí? Eso lo va a pedir entonces o el dueño del producto, que es el proveedor, que ustedes son los que están desarrollándolo, o lo va a solicitar entonces una parte técnica del cliente que diga necesito que son 100 profesores conectados a la vez. Entonces el usuario
al detalle, no conoce sobre esto, se coloca como un requerimiento o un requisito no funcional y también entonces se toma en cuenta al momento de hacer el desarrollo. Esos son entonces los 3 tipos de especificaciones que hay: la textual, la esencial y la detallada. Se dan cuenta que cada uno entonces, la textual, esencial y detallada, cada uno tiene entonces un formato diferente, se utilizan entonces para requerimientos diferentes o se estandariza dependiendo de lo que ustedes decidan. En el proyecto vamos a hacer todo de manera esencial, entonces todo lo hacen esencial. Pero hay algunos requerimientos que son más detallados que entonces se va a tener que usar una especificación detallada. Y eso va a depender entonces de los requerimientos y cómo lo quieran hacer. No todos los requerimientos tienen su caso de uso, pero sí todas las funcionalidades y la mayoría de los requerimientos con funcionalidades básicas que necesita el sistema necesitan su caso de uso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de acá, chicos? Ahora sí terminamos el material de hoy. Es largo, fue largo todo lo que vimos hoy, pero los requerimientos son básicos para poder iniciar todo el otro análisis de lo que son la estimación de tiempo, la estimación de costo, la estimación de requerimientos o de recursos. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, profe, yo tengo una consulta. Hablamos sobre requisitos, requerimiento del software y usted tocó un punto de que es levantamiento del software. O sea, como que es un preámbulo de antes de entrar al software. Entonces, antes de realizar los requisitos del software, este levantamiento, también va un costo adicional que no entra en el requerimiento del software. ¿Es así? Bien, antes de desarrollar, porque todo lo que es ingeniería de requerimiento, que es el levantamiento, no es el levantamiento del software, es el levantamiento de los requerimientos. Se le dice levantamiento o... Exacto. Sí, es como un listar o encontrar todo lo que necesita el cliente, todos los requisitos del cliente. Eso a veces se hacen en reuniones previas. ¿Por qué? Porque, ya te digo, son software bastante caros. Cuando tú vas a hacer un software a la medida, normalmente en una empresa mediana o grande, y tú normalmente no le vas a poder decir todo lo que tú necesitas lo vas a tener por $200,000, porque no sabes qué necesitas. Y para poder entender qué necesita esa empresa que normalmente tiene 200, 400 clientes, que tiene una estructura grande, tú vas a tener que reunirte con por lo menos una buena cantidad de gerentes o directivos o usuarios finales para que te digan qué necesitan. Entonces, porque si tú te das un número diciendo, hey, le va a costar 200,000, te puedes meter en un gran problema. Porque te das cuenta que en el camino dice, hey, nosotros necesitamos todas estas cosas y dices, hey, yo pensaba que ustedes necesitaban poco, pero resulta que ustedes necesitan mucho. Y para hacer mucho, 200,000 no me va a alcanzar. Entonces, uno va y dice, hey, 200,000 no me alcanza. ¿Qué hace el cliente? El cliente dice, bueno, tú no eres profesional o ustedes me engañaron. Yo pensaba que estaba trabajando con una empresa grande, con una empresa que tiene como es procedimiento. Entonces, para uno no pasar por esas vergüenzas, uno lo que hace es decir, mira, necesito primero medir qué necesitas. Que, como le digo, este desarrollo de software a la medida es como si a un sastre que obviamente, si viene una persona a donde el sastre le dice, ¿y cuánto me cuesta este traje? Espérate, primero yo tengo que medir cuánto mide de cintura, cuánto mide de espalda, cuánto mide de hombro, todo lo que el sastre sabe que tiene que medir para poder saber cuánta tela va a necesitar para poder hacerse a la medida tu traje, ¿no? No puede decirle por teléfono a la persona que cuánto me cuesta ¿cuántos años usted tiene? Tengo 40 años. Ah, bueno, a ti te cuesta 200. Pero cuando va la persona ahí, bueno, resulta que es una persona de 300 libras. Y entonces, no, tengo que comprar 3 veces la tela que yo pensé que iba a comprar. Es lo mismo. No puedo decirte un precio si no conozco el tamaño de tu problema, el tamaño de tus necesidades. Necesito conocer el tamaño de tus necesidades y la profundidad de tus necesidades para yo poder decirte, ok, ya entiendo tu necesidad, ya sé cuánto mides, te voy a cobrar entonces 400,000, 200,000, $500,000, lo que sea. Pero sí, eso se hace entonces antes, ¿sí? Eso okay, se tiene que hacer antes.
Gracias, profe. La próxima semana vamos a hacer la medición, vamos a llegar de nuevo al punto, vamos a ver, al punto donde estaban las estimaciones, que es ya la próxima semana nos vamos en concreto a estimación y hacer prácticas, o le voy a presentar las plantillas que tengo, que vamos a estar utilizando para el proyecto con respecto a las estimaciones. Esta, ¿sí? Estimaciones del tamaño del software, ¿sí? Para estimar el software necesitamos hacer los requerimientos, ¿sí? Por eso es súper importante que esto fue lo que digamos les expliqué hoy. ¿Cómo veo el tamaño del software? Haciendo una lista de requerimientos. Si yo no tengo lista de requerimientos, no sé el tamaño del software. Luego que tengo el tamaño del software, ya puedo entonces hacer esta medición. Y esta medición la hacemos la otra semana. Pero necesito conocer el tamaño. ¿Cómo conozco el tamaño? Con la ingeniería de los requerimientos o poder conocer todos los requerimientos o las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, por eso es el primer punto que yo les tenía que informar sobre respecto a esto, porque ya vamos a ver esto es lo que vamos a usar en el proyecto final. Necesito una lista de requerimientos, ¿sí? Para eso y para practicar, yo les voy a poner una actividad en la plataforma que va a ser grupal. Si hicieron la investigación grupal, pueden hacerlo con las mismas personas que colaboraron. Es un taller que vamos a hacer, que en ese taller lo que van a hacer es una lectura de dos reuniones que tuvieron unos profesionales en el desarrollo de software contra una empresa, ¿sí? Ahí van a explicar, o sea, ustedes van a leer una entrevista que tuvieron ellos y ahí van a ustedes detectar la lista de requerimientos que deben sacar estos profesionales, que en este caso ustedes son parte de esos profesionales. Ustedes van a tener el rol de ser parte de los ingenieros que estuvieron aquí haciendo los requerimientos. Entonces ustedes van a sacar la lista de requerimientos según esa reunión. La lista de requerimientos, ¿qué quiere decir? Necesitamos una pantalla para crear clientes. Ese es un requerimiento. Necesitamos una pantalla para loguearse. Necesitamos un reporte de los usuarios creados. O sea, esos son requerimientos. Entonces eso es lo que quiero que me listen. Pueden ser 5, pueden ser 10, lo que ustedes vean que salga en la reunión que les voy a colocar ahí en ese taller. Ustedes leen toda la reunión y dice, bueno, aquí dice que hay que hacer esta lista, aquí dice que necesitan este reporte, aquí dice que necesitan esta estadística, y ustedes van colocándolo. ¿Sí? Es una lista de actividades o lista de tareas a hacer, a realizar. Esos son requerimientos, ¿sí? Eso es lo que necesito de esa tarea, porque necesito que practiquen un poco el tema de generar requerimientos o ver requerimientos, y qué mejor que en una entrevista, o por lo menos leída, de una entrevista que le voy a colocar. La otra semana, entonces ya, en base a unos requerimientos, nosotros vamos a estimar el esfuerzo, a estimar los costos, a estimar los tiempos. Le voy a pasar diferentes plantillas para ver cada una de estas estimaciones. Vamos a practicar sobre eso y esa misma ustedes lo van a utilizar entonces para su proyecto final. Bien, consultas. Además de ese taller que les estoy indicando, hay otra tarea que es otro quiz, como el que hicieron la semana pasada, el que hicieron esta semana, mejor dicho, otro quiz, que lo que va a hacer son de 10 a 15 preguntas de todo lo que vimos hoy, ¿sí? Una consulta sobre las estimaciones, sobre la gestión del proyecto, sobre la ingeniería de requerimientos, sobre la clasificación de los requerimientos, ya sea por función o por la forma lógica, cómo deben ser los requerimientos. Todas esas preguntas se van a hacer en ese quiz y ustedes entonces contestan las preguntas tal cual lo hicieron con el quiz anterior. Esa es una nota y el otro taller que les voy a subir es otra nota. Desde ahora les digo que entonces el otro fin de semana, después de la clase, se va a hacer el parcial, ¿sí? El parcial va a ser un parcial teórico-práctico, donde le voy a indicar una plataforma donde ustedes van a contestar preguntas teóricas sobre todo lo que hemos visto. Eso van a tener como el 60 o 70% de su parcial. Y entonces le envío también unas pequeñas actividades para practicar lo de los requerimientos y la medición de esfuerzo, y eso va a ser el otro 30% de su parcial. Van a tener entonces entre el viernes, después que terminemos clase, hasta el domingo. Le voy a dejar viernes en la noche, sábado y domingo para completarme el parcial
y me lo envían a la plataforma y ese va a ser su parcial de lo que hemos visto hasta el momento y lo que vamos a ver el otro viernes. Ahí mismo, el próximo viernes, les voy a aplicar entonces el proyecto final, que sería bueno que lo hagan en grupos de 2, porque veo que no somos muchos, somos alrededor de 6, 7, no sé, lo que me han entregado tareas son no más de 7 personas, así que grupos de 2, si acaso uno de 3, que puede ser el que quede por ahí libre, para explicarle entonces el proyecto de la próxima semana y un proyecto para cada uno, va a ser un proyecto personalizado para que puedan hacer entonces su proyecto final. Y la otra semana se lo explico. ¿Alguna pregunta? Pregunta sobre su proyecto, sobre su parcial o sobre el taller que voy a subir. ¿Sobre qué va a constar el proyecto, profesor? El proyecto va a ser un problema que le va a indicar una empresa, digamos, empresa ABC, necesita un software, se dedican a, digamos, una cooperativa necesita un software para estas gestiones. Por favor, cree una lista de requerimientos en base a esta reunión. Entonces, ahí se le va a presentar. Usted listan los requerimientos. A partir de los requerimientos, ustedes van a hacer una medición de esfuerzo. De la medición de esfuerzo también hace una estimación de tiempo y de costos. Que eso lo vamos a ver la otra semana para que ustedes sepan hacerlo. Entonces, ustedes me van a presentar una estructura, un documento que va a ser como si ustedes presentaran, como si yo fuera cliente, yo fuera esa cooperativa y le dije, mira, aquí están mis necesidades, necesito que me indique más o menos cuánto me va a costar, cuánto tiempo me va a acarrear, qué necesitas de mí, qué necesito yo de ustedes, y en ese proyecto ustedes van a colocar eso, definición del problema, estimación del tamaño, estimación de esfuerzo, y toda la estructura que yo le digo. Va a ser un documento Word, ustedes van a entregar al final un documento Word con toda la especificación, como si estuvieran entregando un, ¿cómo se le dice? Una propuesta de un proyecto, ¿no? Una propuesta de proyecto con todo el costo. Como si yo fuera el cliente, entonces yo digo, que me vas a cobrar $60,000 por este proyecto, porque obviamente no voy a poner tanto requerimiento porque no sería lógico, ¿no? Yo estoy hablando de proyectos grandes, pero para poder hacerlo en una semana tenemos que hacer pequeños requerimientos y obviamente el costo no debe ser tampoco mucho, ¿no? Entonces, yo soy el cliente, ustedes me entregan ese proyecto final, yo digo, ok, me vas a hacer todos estos requerimientos, me va a costar $80,000, vas a necesitar todas estas personas, el tiempo va a ser este, el costo es este, y todo ese detalle. Entonces, que como si yo fuera el cliente o el dueño de la empresa, que necesito para que tú me hagas ese análisis, ese es el proyecto. Que básicamente es lo que hacemos, lo que nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, yo he llevado ya más de una docena de proyectos y todo esto que yo les voy a decir en su proyecto, lo tengo que hacer, quizás obviamente en otras medidas, pero lo tengo que hacer así. Entonces eso es lo que quiero que lo vayan llevando, para que tengan esa experiencia de ir llevando una presentación de una propuesta de un proyecto, o más o menos una presentación de una propuesta. Así es, tratar de resumir en 3 semanas todo lo que tienen en ingeniería de software es difícil, por eso se dan cuenta que me he extendido casi a las 2 horas, pero es difícil en 3 semanas para poder que ustedes en esas 3 semanas lo tomen para hacer el proyecto. Pero bueno, lo estamos tratando de hacer. Esto es todo un tema que lo estoy tratando de resumir. ¿Sí? Entonces, así es. Cualquier pregunta, entonces se comunica con el WhatsApp porque creo que es la manera que más rápido puedo contestarle. Cualquier pregunta me la hacen por ahí y yo les comunico. Bueno, chicos, voy a dejar de compartir. Como saben, esta reunión la estoy grabando. La subo a la plataforma. La persona que no pudo estar completo en toda la grabación, entonces lo pueden ver. Para la próxima semana, entonces ya saben, yo le voy a subir 2 actividades esta semana, que va a tener la finalización casi el viernes, para el viernes de la próxima semana, porque de ahí de una vez vamos a comenzar con el parcial y el proyecto final, que sería ya para la 4ª semana. Empezamos la próxima semana y terminamos entonces la 4ª semana. Si no tienen alguna otra consulta, señores, me despido, que tengan un buen fin de semana. Bueno, hay días libres, así que si van a viajar o algo, cuídense.
no se olviden de hacer las actividades por lo menos en un par de horas que tengan por ahí. Cuídense, chicos, que tengan un fin de semana y nos vemos la próxima semana. Saludos. Gracias, profe. Igual. Gracias, profesor. Igual, profe. Chao. Sí. Chao. Ok, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.